Acompáñenme a orar, hermanos, antes de entrar al texto a predicar. Padre, gracias te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos concedes aquí, Señor, como tu iglesia. Gracias por el tiempo en el que podemos adorarte de manera colectiva, unir nuestros corazones, alzar nuestras voces y cantarte a ti, nuestro Salvador, nuestro Rey, en quien nuestra salvación está segura. Señor, estamos por abrir tu palabra y viene a mi mente cuando tú le dijiste a Moisés que se quitara su calzado porque el lugar que pisaba era un lugar santo. Señor, yo creo que cuando escuchamos tu palabra, esto se tiene que volver un acto de adoración en los corazones de tu iglesia. Porque la palabra todopoderosa y suficiente e inerrante que tú nos has dado es la misma que salió de tu boca, Señor, cuando tú trajiste a la existencia todas las cosas. Ese mismo poder y esa misma autoridad de tu palabra no ha perdido ni siquiera un gramo de autoridad para hablar con poder. Sigue teniendo el mismo poder, porque tú mismo dices en esta carta que estamos estudiando que el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Señor, ayuda al predicador en esta hora, Señor, a poder proclamar el Evangelio y ayúdame, Señor, a ser claro, conciso y todo esto sea para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Vámonos inmediatamente, hermanos, a la palabra. Abra sus Biblias allí en Romanos o enciende tu Biblia, según como la traigas. Romanos capítulo 5. Estamos hoy cerrando el capítulo 5 de Romanos. Y la carta de Romanos, estoy seguro que a muchos de nosotros ha estado impactando y sorprendiendo o trayendo a memoria o refrescando verdades eternas que ya hemos escuchado muchas veces. Nos ha traído a memoria las perlas, los tesoros del Evangelio que nosotros atesoramos la primera vez que escuchamos y en el trayecto de nuestra vida cristiana. A mí me ha servido mucho estudiar esta carta y compartirla. Ha refrescado mi memoria de muchos beneficios y las superabundantes bendiciones que Cristo ha traído a nuestra vida y eso es lo que el apóstol Pablo quiere de la iglesia en Roma. Que venga a memoria todos los beneficios que hay en Cristo. Y la semana pasada, cuando iniciamos el capítulo 5, de hecho ya esta es la tercera predicación del capítulo 5, y el capítulo 5 se ha estado enfocando Pablo en enseñarle a la iglesia en Roma la seguridad de la justificación por la fe sola. Y hemos andado por este tema ya casi por 3 semanas y él ha sido repetitivo porque yo creo que una de las cosas que es primordial de la enseñanza es la repetición. Dios mismo lo dice en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, él mismo lo dice, que estas cosas las repetirás una y otra vez. Entonces, el ejercicio de estar repitiendo y trayendo a memoria verdades de las Escrituras es un principio bíblico que nos ayuda a reforzar, ¿verdad?, nuestro entendimiento del Evangelio. Entonces, Pablo ha estado por el capítulo 5, hasta aquí en el capítulo 5, hablando sobre la seguridad de la justificación por la fe sola y de todos los beneficios como resultado de la obra redentora en Cristo.
En el texto que vamos a estudiar en esta mañana, él hace una analogía entre Adán y Cristo y su impacto como cabezas representativas de la humanidad. Es sencillo, el tema es sencillo, sin embargo a la vez es profundo, por la implicación universal del impacto que hay entre Adán y Cristo. El tema del sermón es el primer y el postrer Adán. Ese es el tema de la predicación que vamos a estar compartiendo de los versículos 12 al 21. Si ya estás ahí, acompáñame a leer. Voy a ir leyendo conforme vayamos desarrollando el sermón. Y mi primer punto de este sermón, el primer y el postrer Adán, es el reino del pecado y la muerte entraron en la humanidad por Adán. El reino del pecado y la muerte entraron en la humanidad por Adán. Antes de hacer este contraste entre estas dos cabezas representativas entre Adán y Cristo, Pablo lo que primero va a hacer para exponerles a la iglesia en Roma es que el reino del pecado y la muerte entraron en la humanidad por Adán. Eso está en el versículo 12 al 14. Vamos allá. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Es impresionante, hermanos, es asombroso, de verdad. De inicio quiero decir lo siguiente, es asombroso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja plasmada la tragedia y la miseria a la que fue expuesta la humanidad entera en un solo versículo. Eso es asombroso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en un solo versículo deja plasmada la tragedia y la miseria a la que fue expuesta la humanidad. Y el orden de su pensamiento es ese, por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. El pecado hizo su entrada en el mundo por un hombre. ¿Recuerdas cuándo eso ocurrió? Eso ocurrió en un tiempo específico de la historia. Fue en el Edén. ¿Recuerdas? Fue en el Edén cuando Dios le dijo a Adán, solamente le puso una sola restricción en el huerto del Edén y Adán se rebeló contra ese mandato desobedeciendo a Dios. Por ahí está en Génesis 2, 15 al 17, no hay tiempo por ahí para allá, pues simplemente lo estamos trayendo memoria. El pecado hizo entrada en el mundo por un hombre. Y si esta verdad esta verdad espiritual queda por ahí en nuestras mentes alojada una duda de cómo puede suceder esto, que solamente por una transgresión completamente toda la humanidad estuvo bajo la tragedia y la miseria del pecado. Bueno, un ejemplo con el que quiero empezar para aplicar esto que está diciendo Pablo, que el pecado hizo entrada en el mundo por un hombre. ¿Recuerdan la pandemia? Seguramente que sí la recordamos, ¿verdad? La pandemia del 2019. Se dice que hubo una conspiración entre las naciones poderosas para derrocar la economía de las naciones más débiles. Otros dicen que se originó en China, en este mercado de animales, específicamente la venta de animales vivos en Wuhan. Pero lo cierto
Lo cierto que tú y yo sabemos es que este COVID-19 entró por un hombre infectado, ¿verdad que sí? Entró por un hombre infectado y este hombre infectado contaminó de tal manera que, según las cifras que maneja el COVID, es que estuvieron infectados 765 millones de personas. Y aproximadamente fueron 7 millones que experimentaron la muerte por el COVID. Bueno, así como el COVID entró por un hombre para infectar a muchos, el pecado entró por Adán. Infectó del pecado a todos nosotros. Y no solamente nos infectó del pecado, dice, por medio del pecado de Adán, se extendió la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se extendió la muerte a todos los hombres. Dentro de la teología bíblica, este pecado se le conoce como el pecado original. No hay tiempo para hablar mucho de eso, pero está conocido este pecado de Adán como el pecado original. Y hablando acerca de este Adán que introdujo el pecado al mundo, ¿cómo es posible que después de que el pecado de Adán, cómo es posible que después del pecado de Adán se extendiese la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron? Bueno, déjame decirte que Adán no solamente fue el primer hombre que hubo en la tierra, él fue lo que su nombre significa. Adán significa humanidad. Él es el padre de todos los hombres y él fue designado por Dios como el representante universal de la raza humana. De manera, hermanos, que cuando cayó y pecó Adán, toda la humanidad cayó y pecó con él. Esta verdad ha dado mucha agua de que beber en muchos que cuando les compartes esta parte de la escritura como que no, es una verdad que no pueden dimensionar. Y para darte otro ejemplo de este Adán como la cabeza representativa de la humanidad, una aplicación que puede ser que a lo mejor no le haga justicia a que Adán sea la cabeza representativa, pero podemos aplicarla cuando hay Juegos Olímpicos. Cuando hay Juegos Olímpicos hay delegaciones que van y nos representan, la delegación mexicana, ¿verdad? Ellos van a las Olimpiadas y ya sea que ellos pierdan o ya sea que ellos ganen, nos representan a todos. Y ya sea que ellos ganen, gana México. Ya sea que ellos pierdan, pierde México. Es algo así parecido. Pero si todavía esta verdad es difícil de digerir, que todos pecamos en Adán y todos somos considerados pecadores, si todavía hay ahí algo que no te permite digerir esta verdad y te preguntas, ¿cómo así? ¿Cómo así, hermano Eduardo? Argumentando que posiblemente nosotros podemos argumentar de, ¿soy yo responsable del pecado de Adán? En ese mismo orden de ideas, yo podría regresar esa misma pregunta al que pudiese tenerla y decirle, si él dice, bueno, soy yo responsable porque pues yo no existía cuando Adán pecó. Pero en ese mismo orden de pensamiento yo podía contestarle a esa persona, ¿estabas tú cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Estabas tú cuando Cristo se levantó de la muerte y te resucitó juntamente con Él? Esto me lleva
a tener la conclusión de que si no fuera cierto que todos pecamos en Adán, tampoco podríamos afirmar que todos fuimos justificados en Cristo. Lo que nos ayuda a ver esta verdad es el alcance universal del pecado. El alcance universal del pecado, porque el pecado entró en el mundo por causa de la rebelión de Adán. Y por esa causa, por su pecado, nos hizo parte a todos sus descendientes, nos hizo parte de una raza caída que heredamos la culpa y la naturaleza pecaminosa de Adán. Es decir, que cada vez que nace alguien en el mundo, un descendiente de Adán, nace un muerto espiritual. ¡Wow! De tal manera es el alcance universal del pecado que cometió Adán, que cuando nace una persona en el mundo, nace un muerto espiritual que está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y a esto también la teología la llama el pecado imputado de Adán a sus descendientes. Es más, el mismo David en el Salmo 51:5, él dice, en pecado me concibió mi madre, dice. En pecado me concibió mi madre. Yo creo que todos nosotros, cuando vemos a un bebé, ¿verdad? Lo vemos hermoso, como un angelito, pero la verdad es que nacen como pecadores. Nacen trayendo la naturaleza pecaminosa de Adán, el pecado imputado de Adán, y cuando ellos empiecen a crecer, estos bebés, cuando empiecen a crecer, van a comenzar a pecar, porque son pecadores. Eso es inevitable, va a suceder. Después de que Pablo dice esto acerca de cómo entró el pecado, y el pecado entró a la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron, él hace una breve mención, como lo ha hecho en toda la carta, hace una breve mención de la ley. Hace una breve mención de la ley en el 5:13-14, que dice que aunque no existía la ley, había pecado en el mundo. Pero él está diciendo que como no existía la ley, no se podía castigar la violación específica a un mandamiento dado por Dios a la humanidad. Sin embargo, él dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hasta que vino la ley de Moisés. Porque todos murieron, dice. Y todos murieron porque eran parte de una raza caída y corrompida que heredaron la sentencia de muerte en el Edén por el pecado del representante que Dios designó, que es Adán, el cual él menciona era un tipo y figura de Cristo. Aquí eso me lleva a mi segundo punto, y ese es donde Pablo se va a empezar a explayar haciendo este contraste entre el primer y el postrer Adán. Josh, ¿me puedes traer mi agua, por favor? Perdón, hermanos. Entonces, este punto me lleva, gracias. Este punto me lleva entonces al siguiente, al 2, que es el contraste entre el primer y el postrer Adán. Eso está en sus Biblias del 15 al 19. Vamos a leerlo. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, ese fue Adán, murieron los muchos, es decir, toda la humanidad, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don de la gracia como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión. El juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación,
Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte, mucho más. Recuerdan que la predicación pasada es esta expresión mucho más. Es un argumento que retórico, que Pablo está usando para ir de menor a mayor en Cristo. Mucho más, dice, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces Pablo empieza a hacer un marcado contraste en que solamente una sola transgresión arrastró a toda la raza humana. Él hace un énfasis en esta transgresión que arrastró a la raza humana al juicio, pero comparado con el don de la gracia de Dios, todos los pecados y toda la culpa acumulada de todos los tiempos pasados pasó por alto Dios. De todos los pecados, Dios los pasó por alto, solo por gracia, solo por un don gratuito e inmerecido. Eso es impresionante, amados. Eso es impresionante ahora que nosotros conocemos a Dios. Eso, amados hermanos, sin duda, el que Dios haya pasado todos los pecados y la culpa acumulada de todos los tiempos, solo por su gracia, solo por un don inmerecido, eso debe de ser sin duda el milagro de todos los milagros. Es una de las evidencias más abrumadoras para nosotros de la gracia soberana de Dios. ¡Wow! El don gratuito de Cristo supera en todo, hermanos. El don de la gracia en Cristo, el don de la gracia de Dios en Cristo supera toda la transgresión, en toda la transgresión de Adán. Por eso Cristo, como el segundo y mejor Adán, invierte por completo las consecuencias abrumadoras del pecado del primer Abraham. No sé cuántos de ustedes, hablando acerca de la gracia, cuando el apóstol Juan está hablando en su evangelio de la encarnación de Cristo, no sé si recuerdas en el capítulo 1 de cómo lo presenta en su evangelio a Jesucristo siendo el Hijo de Dios encarnado. En el capítulo 1 del versículo 14, él dice, el Verbo se hizo carne, Jesucristo, la palabra eterna, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este don de la gracia de Dios vino por la encarnación de Cristo. Cristo es la encarnación de la gracia de Dios. Podemos decir que Cristo es la personificación de la gracia de Dios. Y dice el 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, el 16, perdón, pues de su plenitud, de Cristo. De la plenitud de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia.
Gracia sobre gracia. La gracia no es un concepto teológico, es un concepto teológico, pero es más que un concepto teológico. La gracia es una persona. La gracia es Cristo. Y ese regalo se nos dio a nosotros como un regalo inmerecido. La transgresión de Adán y el don de la gracia de Dios en Cristo. Después sigue diciendo, haciendo este contraste entre los dos Adanes. Por la transgresión de Adán reinó la muerte y la condenación, pero en Cristo reinó la vida y la justificación. Gloria a Dios por eso. Porque Dios nos sacó de ahí, de la condenación y de la muerte, como cantamos hace rato. Gracia más grande que el pecado, acabamos de cantar hace rato. Por la transgresión de Adán reinó la muerte y la condenación, pero en Cristo reinó la vida y la justificación. Como hemos visto, Pablo es de nuevo enfático en mostrar la verdad, desempacar esta verdad en diferentes maneras, y aquí lo está haciendo de otra manera. Así como trajo Adán el pecado, la muerte, el juicio y la condenación, así como Adán trajo el pecado, la muerte, el juicio y la condenación, en Cristo Dios trajo vida y justificación. ¿Te das cuenta que Cristo ha revertido todos los efectos de la caída y del desastre que heredamos del primer Adán? El impacto de Cristo es inmensamente superior al de Adán. ¿Por qué? Porque todos los que estaban bajo la condenación son declarados justificados delante del trono de Dios. Quienes estaban bajo el reino de la muerte, Pablo dice, ahora en Cristo reinarán en vida. Reinarán en vida. ¿Quiénes son todos esos? Bueno, todos los que reciben el don de la gracia y el don de la justicia de Dios. Eso es posible, hermanos, porque Cristo se ofreció como un sacrificio por los pecados de los hombres, para poder liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y de la muerte, para que todos los que crean por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo pasen de muerte a vida. Eso es lo que dice Juan 5:24. Juan dice que el Señor les dijo a su audiencia, de cierto les digo. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una transición en el creyente, en el que ha sido redimido, que de la muerte espiritual pasa a la vida abundante, a la vida eterna que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Muchos de los teólogos, muchos de los expertos, de los entendidos que han estudiado las Escrituras, hablan acerca de esta justificación, o muestran esta justificación como la justificación vivificante en Cristo. Reinarán en vida. La justificación vivificante de Cristo. Yo quiero que reflexiones en ese momento. La justificación vivificante de Cristo. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios que ha creído en su persona y en su obra, tú has experimentado por la fe la justificación vivificante de Cristo. ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, la Biblia dice que reinarán en vida. En otras palabras más sencillas, Cristo
El segundo Adán nos abrió la puerta de acceso a la vida abundante que el pecado de Adán nos había cerrado. De eso se trata. Lo voy a volver a repetir. Cristo abrió la puerta y nos dio acceso a la vida abundante que el pecado de Adán había cerrado. Y si hay un versículo que habla acerca de esta verdad de nuestra condición antes de Cristo, es Romanos 6, 17 y 18, que leímos durante el tiempo de la adoración. Dice el 17, en Romanos 6, 17, dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Wow. Es por eso que Pablo está trayendo a colación todas estas beneficios y superabundantes bendiciones a la iglesia en Roma, porque es algo que también nosotros olvidamos, es algo que también nosotros dejamos atrás y ponemos nuestra vista en otras cosas, pero es necesario que escuchemos el Evangelio una y otra vez. Como aquí hemos dicho muchas veces, el Evangelio no solamente son para los que están fuera de la iglesia, los que no han sido redimidos. El Evangelio es para la iglesia. El Evangelio es para todos nosotros y necesitamos escucharlo una y otra vez. Y recordar lo que Pablo está diciendo, que una sola transgresión de Adán fue suficiente para llevar a la muerte y condenación a la raza humana, pero un acto de justicia de Cristo, un acto de justicia de Cristo trajo justificación a todos los que creen. Quiero hacer un acto ahí para hacerte reflexionar en el que esta sola transgresión de Adán sumergió completamente a la raza humana en el pecado. Quiero hacerte reflexionar, amado hermano, en lo grave y aterrador y el poder destructivo del pecado. Un solo pecado. Un solo pecado cometido contra un Dios que es santo, 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 justo en todos sus caminos. Un solo pecado fue suficiente para hundir en la tragedia y en la miseria al hombre. Eso me ayuda a entender a mí que Dios, mi Salvador, tu Rey, tu Señor, odia el pecado. Dios es un Dios que odia el pecado. Híjole, eso me debe de llevar a mí y a ti a darle la verdadera dimensión a la gracia de Dios en Cristo, su gracia amorosa. Eso me debe de llevar a mí a tener una dimensión más superabundante de la gracia de Dios. Es decir, un solo pecado. Eso me lleva a otro contraste más que está en el versículo 19, que dice: por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Pero
Por la obediencia de Cristo, muchos son constituidos justos. Recuerda hace un rato que dijimos que la naturaleza pecaminosa fue heredada por todos los descendientes de Adán y que ese pecado fue imputado a nosotros. Bueno, aquí está de nuevo otra vez Pablo trayendo a colación esta verdad. En Adán, él está diciendo de nuevo, en Adán, la culpa de su desobediencia fue imputada a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos sus descendientes fueron constituidos pecadores. Pero la obediencia de Cristo igualmente es imputada a nosotros, a los muchos que creen, para que sean constituidos justos. La obediencia de Cristo y la desobediencia de Adán. El contraste entre estos dos, que son cabezas universales, que son cabezas representativas de toda la raza humana. ¿Recuerda cuando Dios en el huerto del Edén creó a Adán? ¿Te acuerdas? Cuando Dios lo creó a él y lo puso en el huerto del Edén, le dijo, mira, no comas del árbol del bien y del mal, de ese fruto, porque el día que vayas a comer de él, ciertamente vas a morir. Vemos que Adán desobedece. Adán fue el que desobedeció a Dios, porque no fue Adán quien Dios, después que se paseó en el huerto del Edén, fue a quien él llamó para que rindiera cuentas. Fue Adán que desobedeció a Dios y por su desobediencia trajo el pecado, muerte y juicio y la condenación que hemos mencionado de todos sus descendientes. Pero a comparación de Cristo, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, Él voluntariamente se sometió para cumplir el plan redentor de su Padre, haciéndose obediente, dice Filipenses 2, como leímos en la escuela dominical en la mañana, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Es por eso que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el verdadero y mejor Adán, que obedeció a Dios desde su encarnación hasta la muerte en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Con el propósito que lo que Adán perdió para la humanidad sea restaurado en Cristo, porque Cristo es, como el segundo Adán, mucho más poderoso para salvar que Adán, que fue para destruir. Eso me lleva a mi último punto final, que será aquí un poco más breve, en el que Pablo hace un contraste entre la ley y la gracia. Eso está en los versículos 20 al 21. Él dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. En este pasaje tú puedes ver al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, trayendo muchos pensamientos acerca del alcance de la justificación por la fe. Y el pasaje, como dije al principio, es un pasaje sencillo, pero a la vez es profundo, porque Pablo está como trayendo muchas ideas, y aquí empieza a hacer parece que introduce un contraste entre la ley y la gracia,
que parece que deja por un lado el contraste entre Adán y Cristo. Entonces es un pasaje difícil, pero lo que podemos señalar de este contraste entre la ley y la gracia es que, como dice el apóstol, la ley se introdujo para que abundase la gracia. Recuerde que esta carta está enviada a una iglesia conformada por judíos que creían que la ley había sido dada para ser salvos, que la ley era un instrumento para salvación y no de condenación. Por eso Pablo hace menciones breves de la ley en este y en otros capítulos. En el siguiente capítulo, Pablo se va a explayar un poco más en la gracia, pero aquí él está hablando del contraste entre la ley y la gracia. Y él dice que la ley se introdujo para que abundase la gracia. Parece que como que Pablo está diciendo que fue la gracia, la ley que hizo abundar el pecado, pero realmente él no está diciendo eso. La ley no es la causa del aumento del pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque Pablo una y otra vez ha sido enfático en mostrarles cuál es la función de la ley, como la hemos predicado en los capítulos anteriores. Él ha dicho que la ley de Dios, la ley de Moisés, pone en evidencia la condición pecaminosa del hombre. ¿Para qué? Para hacerlo consciente, para que traiga a conciencia la gravedad de su situación moral delante de Dios. De manera que, para que la gracia, dice Pablo, tuviese lugar, la sobreabundante gracia de Dios tuviese lugar, era preciso, era necesario dar a entender al hombre su perdición al verse en el espejo de la ley. No sé si he sido claro, pero eso es lo que yo puedo entender de lo que está diciendo Pablo, lo que está tratando de comunicar a una iglesia conformada por judíos en Roma. Pero sí puedo tener como una aplicación acerca de la función de la ley. La ley es como una lupa. Hace poco, estando en la casa de mi cuñada, salí a ponerle una recarga a mi teléfono. Por alguna razón no llegaba la notificación de la recarga a mi teléfono. Y el ticket que me dieron en el lugar donde fui a hacer la recarga, pues no se miraban los números de mi celular. Y se lo di a ella, se lo di a mi esposa y prendimos las luces y no podíamos ver el número al cual se le acreditó la recarga. Pero mi cuñada sacó una lupa pequeña. Una lupa pequeñita, y con esa lupa pudimos ver claramente que era mi número. Y al revisar mi teléfono, había movido algo que no permitía que las notificaciones de la recarga llegaran al teléfono, pero pudimos ver que era precisamente mi número con la lupa. La ley hace la función de esa lupa. Las cosas que nosotros no podemos ver con nuestra vista normal, la función de la lupa es hacer que aumente el tamaño para ver con claridad, y la ley hace esa función de la lupa que hace ver con claridad nuestra pecaminosidad delante de Dios. Y déjame decirte que mientras más tú y yo como hijos de Dios podemos ver nuestra pecaminosidad, mientras más podemos reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios y ver nuestra pecaminosidad, es cuando tú y yo podemos ver de nuevo la gracia de Dios para nosotros.
al ver a la luz de la palabra de Dios nuestra debilidad moral, a la luz de la palabra, eso va a hacer que vaya yo en agradecimiento a Dios por su gracia infinita en Cristo y a responder de una manera sincera a la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es tan superabundante que cada mañana cuando tú y yo nos despertamos, empezamos a disfrutar de la gracia de Dios. Por su misericordia, dice, nosotros no hemos sido consumidos. Porque sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Imagínate que tú y yo estuviésemos en el tiempo de la ley. Pero gracias a Dios que nosotros pudimos conocer a Cristo en el tiempo de la gracia, y eso me hace a mí que yo sea un creyente agradecido por ser bendecido y beneficiado cada día de mi vida, desde que despierto hasta que me voy a dormir, he sido beneficiado por la gracia de Dios. Pablo termina diciendo que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pablo no solamente quiere al final de este capítulo que los creyentes judíos en Roma y los creyentes gentiles en Roma conozcan las abundantes bendiciones y beneficios de la justificación por la fe sola, que han sido otorgados para todos aquellos que creen en el don de la sobreabundante gracia de Dios y puedan creer esto que Él les dice al terminar el texto. Así como el pecado reinó para muerte, la gracia reina para justificación y vida en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Adán entonces, haciendo una recapitulación, Adán trajo entonces las consecuencias del pecado, la muerte, el juicio y la condenación. Pero Cristo nos ha dado libertad sobre el poder y la esclavitud del pecado, te ha resucitado de la muerte espiritual juntamente con Él, nos ha librado de la condenación y nos ha justificado de tal manera que cuando el Padre te ve a ti justificado, te ve vestido de la justicia y la rectitud de Cristo, como si tú hubieses vivido la vida de obediencia, rectitud, justicia y santidad de Cristo. ¡Wow! Cristo revertió todos los efectos de la caída de Adán. Todos los efectos han sido revertidos. Todo ese desastre que heredamos en Adán ha sido revertido. Quiero hacer una pregunta final a todos. Amados de Comunidad Gracia Redentora, nos hemos apropiado de todas estas abundantes bendiciones y beneficios. ¿Realmente las hemos atesorado en nuestros corazones? ¿Las hemos hecho nuestras? ¿Las vivimos? Quiero animarte precisamente a eso, amado hermano, a que tú y yo atesoremos el Evangelio. Si tú y yo atesoramos el Evangelio, estaremos atesorando a una persona que es Cristo, porque el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo.
Adán es considerado como la cabeza de la humanidad caída. Cristo es considerado como la cabeza de la humanidad redimida. En Adán el hombre es condenado, en Cristo el hombre es justificado, en Adán todos mueren para condenación, en Cristo todos son vivificados para vida eterna. En Adán el hombre ha recibido la maldición del pecado, en Cristo el creyente alcanza la bendición de la vida plena en Jesucristo y la vida eterna. La humanidad está representada solamente en dos grupos, o es Adán o es Cristo. ¿En quién estás tú? Miembro de Comunidad Gracia Redentora. ¿En quién estamos? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? ¿Quién es de los dos te representa? ¿Quién es de los dos me representa? Si hay alguien aquí sin Cristo, Él puede ahora, si tú aceptas el don de la gracia de Dios en Cristo, en su persona y en su obra, Él puede darte ahora las sobreabundantes bendiciones que Cristo alcanzó para revertir lo que hizo Adán en la caída. Si estás en Cristo, ven a Él. Y los que estamos en Cristo, de nuevo, atesoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros, solo por la gracia de Dios, solo por un don inmerecido. Y que esto, amados hermanos, al conocer la superabundante gracia de Dios, nos impulse a servirle, a honrarle, a dar nuestras vidas por Él, porque Él es precisamente lo que hizo, dar su vida por gracia por nosotros. Voy a invitarte a que nos pongamos de pie, amados.